Un salam aleikum para todos los tataíta, tati, tata, yayi y engueyo. Hoy vamos a enseñar estas diapositivas del Collín para aquellos que no han podido captar bien las patipembas o signos puedan poderlas ver mejor desde este ángulo de estas diapositivas. Queremos hablar sobre todo de la obsesión que pueden tener algunos ganguleros o paleros o otros que están metidos en estas artes. Esto es menester aprenderlo, porque esta religión nos puede llevar muchas veces a la locura, pensando que todo lo que nos sucede es debido a la brujería que nos pueden estar haciendo o trabajos que nos pueden estar haciendo nuestros enemigos. Tenemos que llevar una lógica en estas artes para no poder en un momento determinado fallar en ellas. Por eso, nuestras vidas cotidianas tienen que ser separadas siempre de la religión. Usted tiene que vivir como persona y no como espíritu. Usted tiene que atender a su señora, tiene que atender a sus hijos, tiene que atender su trabajo y aparte atender estos cultos o esta religión al cual usted está procesando. Mis consejos siempre han sido de gran beneficio para aquellos anguleros que procesan esta religión. Usted no tiene que estar con un garabato en la calle, usted tiene que estar vestido de africano, usted tiene que estar haciendo cosas constantemente con la brujería, ni pensando que usted simplemente mirando a las personas puede mandar el espíritu. Eso lo he visto yo en infinidades de ganguleros, paleros, que nunca han podido salir de los cesamientos que ellos tienen. Por eso, mi consejo es de que ustedes mantengan aislados estos dos partes de la vida cotidiana y la vida religiosa de la cual usted está procesando. Usted debe salir de vacaciones, usted debe pasear, usted debe atender a su señora y no estar las 24 horas del día metido alante del caldero, alante de la enganga o alante de su fundamento en el cuarto monazo congo donde ustedes los tengan. Una vez más, creo que he expresado algunos de mis conocimientos para que no caigan ustedes en problemas y puedan traer en sí cosas malas que los pueden estar perjudicando. En un momento determinado, usted debe atender a sus fundamentos de enganga y en otro momento determinado estar pendiente de su vida común que usted tiene con su esposa, con su familia y con sus hijos. Por eso siempre decimos que tiene que ser buen padre, buen esposo, buen hermano religioso, buen hijo y querer esta religión por siempre. Una vez más, le doy estos consejos para que no lo olviden nunca y tengan presente que nuestra vida cotidiana tiene que ser separado de esta religión. Usted no puede vivir en el mundo de los muertos. Usted vive en el mundo de los vivos, usted es un vivo, usted es un ser humano que está viviendo. Así que no quiera transformarse en un espíritu porque eso no va a poder ser. Ya llegará el momento en que usted sea un espíritu. Mantengan aislados estos dos puntos o estos dos polos para que no tengan problemas en su vida cotidiana, ni con su señora, ni con su mujer o su novia, o con lo que sea de usted, y muchas veces hasta con sus familiares que viven con usted. Mantengan siempre alejados estos cultos de nuestra vida cotidiana. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, yay, en que Ahue, como cuenda min fumbe, ahue, como cuenda min ganga, ahue, como cuenda min duki, ahue, escuchan cuento, ahue, con mi zarabanda, ahue, cuenta cuento, ahue, con mi yaya, ahue, con mi tata, ahue, escuchan cuento, ahue, mi remolino, ahue, en doquin yaya. Escuchan cuento, ahue,
va con mi maña, agüe, paso a paso, agüe, con mi maña, agüe,